¿Quién te dejó pasar? Niña, mejor vete. Aquí no regalan comida. Una niña indígena recorría los autobuses cantando por unas monedas. Su guitarra rota era lo único que le quedaba de su madre. El hambre la acompañaba más que cualquier persona, hasta que un día desesperada pidió cantar en un famoso programa de televisión a cambio de un plato de comida. Quienes se burlaron, pronto quedarían mudos ante su voz. El amanecer cubría la ciudad con un frío cortante. El aliento de la gente salía en nubes blancas mientras esperaban sus autobuses. Nayeli, con su vestido tradicional y 2 trenzas oscuras, subió al primer vehículo sosteniendo su guitarra remendada. «Buenos días. ¿Puedo cantar?», dijo con voz tímida. Algunos pasajeros bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar. Ella respiró hondo, acarició las cuerdas desgastadas y comenzó a cantar. Su voz dulce llenó el espacio metálico del bus, vibró en los cristales y en los corazones más atentos. Un niño pequeño la miró fascinado. Una mujer sonrió con nostalgia. Nayeli terminó la canción y extendió la mano con vergüenza. Las monedas fueron pocas pero suficientes para seguir. La niña bajó del bus con la esperanza tiritando, pero intacta. El mercado oloroso a frituras y frutas maduras era su siguiente escenario. Las voces de los vendedores chocaban unas con otras. Nayeli se apoyó junto a un puesto de flores y afinó, con torpeza, su guitarra amarillenta. «Hoy sí, mamá. Hoy consigo comida», murmuró mirando el cielo. Una mujer la observó con lástima y le dio una manzana. Ella sonrió, pero el estómago vacío dolía como un puñal. Cantó nuevamente, con el viento moviendo su falda amarilla. Un grupo de jóvenes pasó riéndose, imitándola de forma cruel. Ella bajó la mirada, pero siguió cantando con dignidad. La canción tembló un poco al final, pero no se rompió. Su fe la sostenía más que cualquier aplauso. Al caer la tarde, el ruido de la ciudad se volvía más pesado. Los autos rugían y las luces comenzaban a encenderse. Nayeli se sentó en una banquita de plaza y contó sus monedas. Eran insuficientes incluso para una cena sencilla. Sus ojos brillaron de frustración, pero no lloró. Una mujer mayor se acercó y le preguntó: «¿Hace cuánto no comes bien, hijita?». Nayeli sonrió débilmente. «1 día y medio, pero puedo cantar a cambio». La mujer sintió un nudo en la garganta. Le dio un pan y un chocolate caliente que la niña devoró agradecida. «Tu voz vale mucho más de lo que crees», le dijo la mujer. Aquellas palabras encendieron un fuego nuevo dentro de ella. Una enorme pantalla frente a una tienda mostraba un anuncio del concurso Voces del Pueblo. Luces brillantes y aplausos envolvían la escena. Nayeli se quedó inmóvil observando cómo jóvenes talentosos cantaban frente a un jurado famoso. Su corazón latió con fuerza, como si la empujara hacia adelante. Un empleado de la tienda la miró y dijo: «Las audiciones son mañana, pero no creo que sea para ti». Ella apretó su guitarra contra el pecho y respondió: «Todos tenemos derecho a intentar». El hombre soltó una risa irónica, pero ella no se movió. La imagen de un plato de comida apareció en su mente. Pensó en la promesa que le hizo a su madre antes de morir. «Nunca dejes de cantar». Respiró profundo y tomó una decisión valiente. Mañana estaría allí, aunque todos se burlaran. La mañana de la audición estaba cargada de nervios. Cientos de jóvenes formaban una larga fila que serpenteaba por la calle. Nayeli llegó con su guitarra rota y su vestido tradicional impecable. Los demás concursantes la miraron con burla, como si fuera parte de un chiste. Una chica comentó: «¿En serio dejó entrar a una niña con ese instrumento?». El grupo rió sin pudor. Nayeli respiró hondo, recordando el abrazo cálido de su madre. Un guardia la detuvo. «¿Dónde está tu inscripción?». Ella respondió: «No tengo, solo quiero cantar por un plato de comida». El guardia se quedó en silencio sin saber qué decir. Una productora que pasaba escuchó la frase y ordenó que la dejaran entrar. El backstage era un caos de luces, cables y voces ansiosas. El aire olía a maquillaje y a nervios. Nayeli observó a los demás concursantes con asombro. Sus ropas brillaban, sus guitarras eran nuevas. Un joven se acercó con burla: «Niña, mejor vete, aquí no regalan comida». Ella bajó la mirada pero no retrocedió. Al fondo escuchó una canción y sintió el escenario vibrar. El miedo se mezclaba con esperanza en su pecho. «Puedo hacerlo, murmuró. La niña se preparó para enfrentar el mayor reto de su vida. El escenario estaba iluminado como un cielo artificial. Los reflectores azules formaban círculos brillantes sobre el piso negro. Los jueces hablaban entre ellos sin mirar hacia el público.
Nayeli caminó hasta el centro con pasos temblorosos. Su guitarra rota sonó al rozar el micrófono, provocando risas en el público. Uno de los jueces levantó una ceja y dijo: «¿Quién te dejó pasar?». Ella respiró y contestó: «Solo quiero cantar si canto bien, ¿me dan un plato de comida?». El público estalló en carcajadas. Los jueces se miraron incrédulos. Una de las juezas cubrió su boca, sorprendida por la petición. El silencio cayó cuando Nayeli ajustó el micrófono. Ella cerró los ojos y comenzó a cantar. La primera nota salió pura, limpia, como un río cristalino en medio del caos. La voz de Nayeli creció con fuerza, quebrándose solo donde el alma dolía. El público dejó de reír, las bocas se abrieron, pero ya sin burla. Los jueces se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. La melodía hablaba de hambre, de ausencia, de amor perdido. Su garganta vibraba con emoción, y cada palabra tenía el peso de su vida. Un juez murmuró: «No puede ser», mientras la piel se le erizaba. La niña abrió los ojos un momento y vio lágrimas en la primera fila. Siguió cantando con una valentía que no sabía que tenía. Terminó con una nota larga y poderosa que llenó todo el teatro. Un silencio profundo cubrió la sala. Era tan intenso que parecía sagrado. Luego vino una ovación que retumbó como una ola desbordada. Las personas se levantaron de sus asientos, gritando su nombre. Los jueces aplaudían con incredulidad, casi incapaces de procesar lo que habían escuchado. La niña temblaba sin entender mucho. Uno de los jueces dijo: «Nayeli, hoy nos has dado una lección». La jueza de rojo añadió: «Tu voz no merece un plato de comida, merece el mundo entero». Ella apretó su guitarra como si compartiera la victoria con su madre ausente. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa y limpia. Por primera vez sintió que su voz tenía un lugar en el mundo. Los productores la rodearon detrás del escenario. Flashes, preguntas y micrófonos la abrumaron. Ella retrocedió un paso, confundida por tanta atención. Un hombre alto le ofreció un contrato musical. Nayeli lo miró sin entender. ¿Y el plato de comida? El hombre sonrió con ternura. «Primero comerás, luego hablaremos de tu futuro». La llevaron a un comedor del canal donde le sirvieron sopa caliente y pan recién horneado. La niña comió con una mezcla de alivio y emoción. Los trabajadores del canal la miraban como si vieran un pequeño milagro. Uno dijo: «Tu voz cambió el ambiente entero». Nayeli solo respondió: «Mi mamá decía que cantar sana el alma». Esa noche, la noticia recorrió las redes. Millones compartieron su video. Nayeli se convirtió en símbolo de esperanza para miles de niños indígenas. Algunos la criticaron por su guitarra rota, pero la mayoría admiró su valentía. Ella volvió a su pequeño cuarto y colocó el plato vacío frente a la ventana. «Lo logré, mamá», susurró. La luna iluminó su rostro cansado pero feliz. Al día siguiente, la producción le regaló una guitarra nueva. Nayeli la acarició con lágrimas contenidas. «Prometo usarla bien», dijo, y volvió a cantar. Esta vez, sin hambre. El día de la final llegó con energía eléctrica en el ambiente. Los reflectores parecían estrellas cayendo del techo. Los concursantes más fuertes la miraban con respeto ahora. Nayeli respiró hondo antes de salir al escenario. El público gritaba su nombre con entusiasmo. Cantó una nueva canción dedicada a su madre, con notas suaves que luego crecieron como un grito de libertad. Los jueces se emocionaron nuevamente. Al final, su voz tembló, pero no se rompió. La ovación fue aún más grande que la primera. Nayeli no ganó el concurso, pero ganó el corazón de todo un país, y eso para ella era más que suficiente. Nayeli descubrió que el hambre puede doblar el cuerpo, pero no el espíritu. Su voz humilde demostró que el talento nace en cualquier esquina del mundo. La burla se transformó en respeto. La niña indígena que cantaba en los autobuses terminó enseñando una lección de dignidad. Nunca buscó fama, solo un plato de comida. Y aún así encontró un futuro que jamás imaginó, porque cuando la vida te rompe, a veces basta con una canción para volver a levantarte.